Pastor Eduardo Gutiérrez promueve el desorden de hablar lenguas y atropella las escrituras. Tremendo título, ¿no?, de este video de Retando Paradigmas, que vamos a hacer un pequeño análisis en esta noche y voy a poner una parte del video. No lo voy a poner todo, voy a poner una parte, más o menos unos minutos, para que más o menos ustedes puedan ver, hermanos, de qué se trata, ¿no?, este video. Siempre que uno hace un video, busca, usted sabe cómo funcionan estas cosas en YouTube. Cada vez que usted busca un video o usted se concentra en ver cierto tipo de contenido, siempre va a seguir saliéndole videos de esa persona, de ese mismo canal, hasta que usted pues, vea otra cosa. Entonces, y eso fue lo que me pasó a mí cuando estaba haciendo el video del pastor Gutiérrez. Ya este es el segundo video que hago sobre este tema, porque, o sea, este video que estoy haciendo ahora es un remake. Tuve que hacer otro video. Este video que usted está viendo ahora es el segundo que hago sobre este mismo tema, sobre este mismo video, sobre el pastor Gutiérrez, porque el primero que hice consideré que estaba un poquito muy agresivo, y aunque es importante el tema, tampoco es para uno tirarse para el monte. El pastor Gutiérrez está discutiendo con este señor Vaz, de allá de España, sobre el día de Pentecostés. Ese fue el video que me salió, y yo me quedé asombrado en la manera en que está interpretando el pastor Gutiérrez la escritura, porque me parece que si no estamos discutiendo aquí, se está discutiendo lo que dice el libro de Hechos. Para ir rapidito al grano, porque el otro video, estuve una hora hablando en el otro video y decidí mejor, no, déjame hacer algo más sencillo, más claro, más al grano, que estar dándole vueltas a esto. Y yo quiero poner este punto porque es bien importante, porque lo que está haciendo el pastor Gutiérrez dentro de su argumentación es tratando de defender las lenguas esas que nadie entiende, defender ese revolú que hay en las iglesias pentecostales, en la mayoría de las iglesias pentecostales, defender el desorden. Entonces, pues, tú no puedes permitir que te pase por aquí algo como eso y no decir algo. Yo a mí me molesta en grande manera las personas que son cobardes y no son capaces de exponer una opinión teniéndola. Si tú no tienes una opinión, no la pongas, no la expongas, está bien. Pero si tienes una opinión, dila. Di lo que piensas, di lo que tú crees que es correcto. En este caso, el argumento del pastor es que el día de Pentecostés no fue que Dios le repartió lenguas a los hermanos que recibieron el Espíritu Santo, que no fueron lenguas, o sea, lenguaje como todo el mundo lo entiende, como se ha entendido por 20 siglos, sino que es que Dios, el Espíritu Santo, les interpretó las lenguas angelicales que estaban hablando los apóstoles, o los que estaban allí en el aposento alto, y que no fue que Dios dio muchos lenguajes, muchas lenguas, sino que Dios interpretó las lenguas para que todo el mundo las entendiera en el mismo idioma. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a poner un pedacito bien pequeño yo espero en menos de 10 minutos terminar con esto. De lo que dice el pastor, entramos a la argumentación y seguimos. Amén. Entonces, esto es un video que el hermano de Retando Paradigmas pone, ¿no?, en su página, haciendo una crítica, pues, a lo que el pastor Gutiérrez enseña respecto a las lenguas. Y el pastor Gutiérrez enseña de que las lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés fueron interpretadas por Dios para que la gente que había ido a ese lugar al ver el escándalo, y vamos a hablar sobre ese asunto del escándalo, ¿no?, pudieran entender lo que los discípulos que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo estaban hablando. Entonces, vamos a hacer un análisis respecto a esto, pero en esta parte que hemos visto del video del hermano, me llama la atención, ¿no?, que él hable y se refiere a las lenguas, y él dice, las lenguas esas, así en un término despectivo, ¿no?, las lenguas esas que nadie entiende. Y entonces yo un poco me río, ¿no?, porque esas lenguas, o las lenguas esas que nadie entiende, es porque nadie entiende, pues, hermano. Eso está escrito en la Biblia. Eso habla el apóstol Pablo, que las lenguas no son para que alguien entienda. Las lenguas no son para que alguien entienda.
sino para que el creyente ore a Dios y el Espíritu ore a Dios. Lo que la Biblia habla, la oración en el Espíritu. Respecto a de que las lenguas esas que nadie entiende, es un término que él usa, ¿no? Esas, una forma despectiva, y eso no se debe hacer. Si uno no cree, simplemente pues no cree, ¿no? Pero no llamar a las lenguas, esas lenguas, que promueven el desorden, dicen, ¿no? Que nadie entiende. Lógico, pues, porque esas lenguas no están dirigidas al hombre. Otra cosa que dice, ¿no? Que el hermano promueve el desorden. No es que el pastor Gutiérrez defienda el desorden, porque en el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2 hubo un desorden. Leemos el texto y vamos a entender de que hubo un desorden, de tal manera de que muchos judíos que estaban ahí, que no creían en esa manifestación, llegaron a la conclusión y dijeron: estos están llenos de mosto, estos están borrachos. ¿Por qué? Porque vieron desorden, pues, hermano. O sea que el hablar en lenguas no es promover el desorden o el enseñar que uno debe hablar en lenguas, no es promover el desorden, porque el desorden siempre va a haber. No debe haber desorden, pero somos seres humanos, pues. Yo digo, ¿habrá una iglesia donde no haya desorden? De repente, pues, la iglesia católica, ¿no? Donde todos ahí están ahí, ¿no? Bien formalitos, ¿no? No hay, nadie habla. Esa iglesia está muerta, pues. Pero donde está Dios, donde se mueve el poder de Dios, no puede haber silencio. Y en cierta manera va a haber un desorden, pero que hay que controlarlo. Entonces, eso de que el pastor Gutiérrez promueve el desorden, no estoy de acuerdo con tu hermano Rubí Rosado. No. Mucho cuidado. Y ella también dice, no hay que ser cobardes y dar su opinión. Pero eso es cierto, hay que hablar y hay que dar nuestra opinión y lo que nosotros creemos respecto al tema. Yo he visto varios videos del hermano Rubí Rosado en donde él no da su opinión, no muestra lo que él cree. Y esto es, ¿no?, un poco, ¿no?, decepcionante, ¿no?, de una persona que hace videos y todo, y tiene seguidores, pero no define qué cree él. Porque el otro día he visto un video de él también cuando hace su crítica al hermano Harrigan, Carlos Harrigan, que lo ataca duramente, ¿no?, por el hecho de que el hermano, pues, es un poco, ¿no?, excéntrico, el hermano Harrigan, ¿no?, un poco, ¿no?, ahí, que grita, que se mueve, que habla de cosas, de experiencias que son sus experiencias, hermano. Pero por eso no podemos decir que está mal, que está enseñando falsas doctrinas, ¿no? Entonces, uno tiene que tener una opinión y tiene que mostrar lo que uno cree, ¿no? Si uno refuta algo, pues tiene que al final decir lo que cree, ¿no? Pero no dejarnos ahí, como se dice, ¿no?, en la ambigua, ahí sí, pero ¿crees o no crees?, ¿no? Entonces, en un video que he visto del mismo hermano de Retando Paradigma, en cuanto a las lenguas, ¿no?, lo que está escrito ahí, que las lenguas cesarán. Al principio él dice, sí, las lenguas cesarán. No acabarán, sino cesarán. Y cesarán no es lo mismo que acabar. Cesarán da a entender de que pueden volver y van a volver de nuevo. Es como si uno dice, bueno, la lluvia
la lluvia, está lloviendo, pero hay un momento en que la lluvia se detiene, la lluvia cesó, ¿no? Pero cesó, pues cesó por ahora, pero va a volver a llover más adelante. Una cosa distinta es decir que las lenguas acabarán, pero no dice la Biblia que las lenguas acabarán, dice cesarán. La profecía acabará, la ciencia acabará, pero de las lenguas dice cesarán. Y entonces en ese video también al final, él nos da una definición. Al final, él dice que sí, las lenguas también ya acabaron, ya cesaron, ya no se debe hablar lenguas. Y otra cosa que él dice que las lenguas son idiomas. Entonces, si queremos apegarnos al texto, es lo que vamos a hacer en esta noche. Y si el hermano de Retando Paradigmas ve este video, yo quisiera pues que hagamos pues lo que decimos, ¿no? Hay que pegarnos al texto. Y él está criticando al hermano, el pastor Eduardo Gutiérrez, porque no se apega al texto, sino está poniendo su opinión. Y está bien, pues, hay que apegarse al texto. Otra cosa que dice, que lo que hemos entendido, lo que ha entendido la iglesia por casi 20 siglos, dice, es que en el derramamiento del Espíritu Santo, en Pentecostés, se habló idiomas, aunque la Biblia no dice, pero él dice, no, que todo el tiempo se ha enseñado de que ahí hablaron idiomas, y que por eso que la gente extranjera que había ido ahí y que estaba ahí, ¿no? Oyeron el mensaje de Dios en su idioma. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar, ¿no? Pero yo quiero de una vez ir al texto para ir más o menos, ¿no?, dándonos cuenta de lo que enseña la Biblia, ¿no? Dice, ser bíblico, pues, hermano. Gloria a Dios. Y hay varias opiniones, ¿no?, que da el hermano en este video. Él dice, no importa nuestra opinión. Claro, no importa nuestra opinión. Lo que importa es lo que dice la Biblia, lo que dice el texto. Y otra cosa que usar varias versiones de la Biblia a veces nos lleva también a la confusión. Sí. Por eso yo me voy a limitar a usar esta versión de la Reina Valera que normalmente se utiliza, ¿no? Entonces, el hermano dice pues que Eduardo Gutiérrez afirma que el Espíritu interpretaba las lenguas para que la gente extranjera que estaba ahí oyera, ¿no?, lo que hablaban los discípulos en su propia lengua. Pero, ¿qué dice el texto? Pues, vamos a leer. Hechos capítulo 2. Versículo 3. Empezamos del 3, ¿no? Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, tenemos que imaginar, ¿no?, la escena, ¿no? Estaban ahí reunidos todos. No sabemos si eran 120. Bueno, la Biblia dice que eran como 120 los que se reunieron ahí, ¿no?, con los discípulos. Pero ya cuando llega el derramamiento del Espíritu Santo, no sabemos exactamente si eran 120 o más, ¿no? Bueno, el asunto es que estaban ahí sentados, pero la Biblia también dice que estaban orando, sino que en un momento que dejaron de orar de repente, o estaban orando sentados, qué sé yo, sucedió, ¿no?, el hecho de que se les aparecieron lenguas repartidas
como de fuego. Lenguas como de fuego. Como de fuego, como un fuego. Y algunos dicen, pero eran lenguas como de fuego, no era fuego. Y yo le digo, pues, ¿usted estaba ahí? ¿Usted estaba ahí para decir que no era fuego? ¿Qué tenemos que entender nosotros si acá dice que se les aparecieron lenguas repartidas a cada uno, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, asentándose? Se entiende que se asentó sobre su cabeza, ¿no? Y era fuego. Juan el Bautista dijo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y acá vemos que viene el fuego, ¿no? Algunos dicen, no, el fuego es juicio, así que Juan el Bautista estaba hablando de juicio. Bueno, pues, yo tengo que creer lo que está escrito acá. Acá dice que se le repartieron a cada uno como lenguas de fuego. Entonces, hubo fuego. Eso es lo que dice aquí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿qué dice el texto acá? Que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. No dice ahí idiomas. No dice ahí, como dice, ¿no? Hay una palabra, ¿no? Dialectos, lenguaje. No dice aquí el texto. Acá dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, para entender a qué se refiere que comenzaron a hablar en otras lenguas, tenemos definitivamente que ir a la enseñanza de Pablo. Que Pablo habla de hablar en lenguas. Pablo no habla de hablar idiomas. Ni siquiera cuando se manifestaba o se manifiesta el don. Digo se manifiesta porque yo creo que hasta ahora se manifiesta y se está manifestando en muchos lugares. Cuando se manifiesta el don de diversos géneros de lengua, eso es lo que está explicado en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 14, hablando de los dones espirituales. Y uno de esos dones espirituales, porque lo nombra ahí que son 9, uno de ellos es el don de diversos géneros de lenguas, que tenemos que entender que es ya distinto a las lenguas que habla el creyente cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el creyente recibe el bautismo del Espíritu Santo, habla en lenguas, eso dice la Biblia. Pero no necesariamente las lenguas que habla tienen un mensaje para la iglesia o para un inconverso que entra a la iglesia, lo que Pablo explica eso, ¿no? Cuando en el culto se habla en lenguas y hay una intérprete, hay un don de interpretación de lenguas que interpreta lo que se está hablando en lenguas en un idioma, pues ahí sí se interpreta en un idioma que las personas puedan entender. Porque las lenguas, no es que se traducen las lenguas. Las lenguas que habla la Biblia, el hablar en lenguas, no puede ser traducido, pero sí interpretado. No puede ser traducido porque no es un idioma, es una lengua. Entonces, cuando acá dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, tenemos que ir a la enseñanza de Pablo, como digo, en donde él enseña de que las lenguas nadie lo entiende. Las lenguas que habla el creyente
nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Pero ¿por qué ahí en Pentecostés dice la Biblia que los que estaban allí, que habían ido de todas partes del mundo, sí entendieron? Eso lo vamos a explicar. El problema es que para que algunos afirmen de que esas personas que estaban ahí entendieron lo que se hablaba en lenguas, ellos dicen, tenían que haber sido idiomas. Pero la Biblia no dice que eran idiomas. Porque una cosa es que en la Biblia dice que hablaron en lenguas, y otra cosa es lo que dice Pablo en 1 Corintios, cuando Pablo sí usa la palabra idiomas, ¿no? Capítulo 12 es. ¿Dónde? No, el capítulo 14 dice. Tantas clases de idioma, algo así dice. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, dice Pablo. 1 Corintios 14, 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Claro, en el mundo hay idiomas, pero las lenguas, por así decirlo, no son de este mundo, pues hermano. Son lenguas angelicales. Porque Pablo dijo, y no es una hipérbole, nada de esas cosas, dijo, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, ¿no? Entonces estaba diciendo ahí, pues no seamos tan duros para no creer, pues hermano. Ahí está diciendo de que hay lenguas angélicas, pues. Entonces, pero esas lenguas nadie lo entiende. Pablo dice claramente que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, a esas lenguas es las que se refiere lo que está en Hechos, capítulo 2, versículo 4. Ahora, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ahí entendemos nosotros, hermanos, que ellos hablaban conforme el Espíritu les daba. Y el Espíritu no habla lengua terrenal, pues. El Espíritu es Dios. ¿Usted cree que Dios habla lenguas terrenales? Obviamente, para comunicarse con el hombre tiene que hablar una lengua terrenal. ¿Pero usted cree que en el cielo el Padre con el Hijo hablarán lenguas terrenales? Si es así, ¿qué lenguas terrenales hablará allá arriba? No sabemos. Por eso no podemos afirmar que eran lenguas terrenales, sino que eran lenguas angelicales. Que dice Pablo, esas lenguas nadie lo entiende. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pero ¿qué pasó en Pentecostés? ¿Cómo esas personas que estaban ahí pudieron oír que los discípulos estaban alabando a Dios, magnificando a Dios? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Vamos a leer. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, ahí está, hubo un estruendo, y cuando hay un estruendo, todo el mundo se mueve para acá, para allá, sin escándalo, es un desorden. No podemos nosotros, hermanos, aleluya, encajar a Dios o al Espíritu Santo a hacer las cosas como nosotros nos parece. Obviamente que Dios es un Dios de orden. Dios no
no aprueba el desorden. Pero se nos manda a nosotros a guardar el orden porque Dios sabe que nosotros somos desordenados. Pues el ser humano es así. Si no, Pablo no dijera, pues hágase todo decentemente y con orden, ¿no? Porque sabe de que en cuanto a estas manifestaciones del Espíritu, siempre va a haber un desorden. Por eso que hay que guardar el orden. Ahora, todas esas cosas que vemos en el internet, todos esos videos de donde se ve que gente ya de una forma desenfrenada, grita, salta, se tira al piso, hace cosas por acá, por allá, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. No debería llegarse hasta eso porque la Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. O sea, no es que te toca el espíritu y ya tú no puedes controlarte y tienes que jalar, saltar, gritar. No. Uno puede controlar esa manifestación sin apagarla, sin contristarla. Pero tiene que sujetar eso a uno. Y eso está permitido por Dios. Entonces, sigamos. Aquí la clave está en lo que dice versículo 7 o versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Estaban confusos. Porque cada uno les oía. Esta es la clave. Pero bien lo que dice el texto. Que les oía, cada uno les oía hablar en su propia lengua. No dice que los discípulos hablaban en su propio idioma. Ahora, ¿cómo entendemos esto, hermano? Tampoco dice que el Espíritu o Dios le interpretaba las lenguas para que entiendan. Tampoco dice, por eso ahí tampoco estamos de acuerdo con el pastor Gutiérrez, ¿no? No, pero vamos a lo que está escrito nada más. Y con todo respeto, mi amado hermano Rubí Rosado, con todo respeto. Si vamos a remitirnos a lo que está escrito, pues no podemos poner nuestra opinión. No podemos decir, las lenguas que hablaron fueron idiomas, porque todos estos siglos siempre se ha creído que eran idiomas. Un momentito. Todo este tiempo puede haberse creído eso, pero eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros estamos llamados a creer lo que dice aquí. Aquí la Biblia dice que hablaron en lenguas, no dice que hablaron idiomas. Ah, pero entonces, ¿cómo las personas que estaban ahí les oían hablar en su propia lengua? Hermano, ellos lo oían. Así dice. Pero no dice que los discípulos hablaban idiomas, sino dice que hablaban lenguas. Sí, pero pero si la Biblia dice que las lenguas no son para el hombre, que nadie lo entiende, ¿cómo lo entendían ellos? Ah, ahí está el asunto, pues. ¿Cómo lo entendían? Hermano, ¿usted cree en un Dios todopoderoso? Hermano Rubí, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree en un Dios todopoderoso? Estoy seguro de eso. Entonces, si nosotros creemos en ese Dios todopoderoso que hace las cosas no conforme nosotros, no conforme nuestro intelecto, nuestra mente puede pensar, así tiene que haber sido, no, así tiene que haberlo hecho. No. Dios es todopoderoso. Miren, me explico. Y estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ciertamente. ¿Cómo pues les oímos nosotros? Les oímos. Aquí la palabra clave es les oímos. No tanto lo que hablaron.
porque lo que hablaron fueron lenguas. Obviamente lenguas angelicales, no eran lenguas terrenales, porque acá dice que hablaron en lenguas, no dice que hablaron idiomas, porque si dijera idiomas, entonces yo sí creo que eran idiomas terrenales. Bueno, y acá dijera idiomas terrenales, como Pablo dice, hay tantas y tantos idiomas, ¿no? Tantas clases de idiomas hay en el mundo. ¿Por qué aquí, Pablo, o por qué aquí no está escrito tantas clases de lenguas hay? ¿Por qué no está escrito acá lenguas? 1 Corintios 14, versículo 10. No está escrito aquí lenguas, aquí dice idiomas. Porque ahí Pablo está hablando de idiomas, no está hablando de las lenguas. Entonces, cuando volvemos al capítulo 2, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar? Les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿Cómo puede ser posible? Sí puede ser posible que los discípulos estaban hablando lenguas y dice que estaban hablando las maravillas de Dios, porque acá dice, ¿no? Verso 11, les oímos hablar en nuestras lenguas, les oímos, y otra vez son 3 veces, ¿eh? Les oímos. En ninguna de las veces dice que los discípulos hablaban idiomas. No dice que hablaban parto, medos, elamitas, Mesopotamia. No dice. Había gente de todas esas regiones que cada uno de esas personas tenía sus idiomas, ¿no? De esas regiones. Y el milagro fue que, aunque los discípulos estaban hablando lenguas, sin embargo, ellos podían entender, oír en su idioma. Por eso digo, una cosa es que ellos oigan en su idioma, otra cosa es que estén hablando en su idioma. Porque no dice la Biblia que hablaban en su idioma, dice que hablaban lenguas. Yo puedo estar dando un mensaje por medio de un video, y tengo mensajes ahí en la página de la radio TV, La Sana Doctrina, que es una radio virtual que tengo ahí que transmito por internet. Yo mis prédicas lo hago en español, porque yo soy peruano, ¿no? Soy peruano y hablo español. Pero el video sale a todo el mundo por internet. Y un Dios todopoderoso, hermano Rubí, ¿no cree usted que para que ese mensaje que yo estoy dando, ese mensaje de salvación, pueda entenderlo un chino que me esté sintonizando ahí en Facebook? ¿Usted no cree que Dios puede hacer que lo que yo estoy hablando en español, cuando el chino esté viendo, salga en chino? O si es un ruso, salga en ruso. Dios puede hacer eso, porque Dios es todopoderoso. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. ¿Acaso Dios no sabía que iba a venir el Internet, que iba a venir en el futuro el Facebook? Que en el futuro sus hijos iban a poner delante de una cámara y grabar un mensaje y eso iba a salir por todo el mundo. Dios lo ha sabido siempre eso. ¿Y acaso Dios no puede hacer que, aunque yo esté hablando en español, un chino me está viendo y me esté escuchando en chino, o un ruso en ruso, o un italiano en italiano? Dios no puede hacer. Eso se entiende que pasó ahí en Pentecostés. Porque 3 veces dice. Yo no sé, pero hermano, usted tiene más facilidades de ir al griego, al hebreo, no sé, usted hace ahí con su pantalla, yo no tengo eso.
Y usted puede ir al griego, al hebreo, a ver qué dice esos textos, ¿no? Cuando dice, les oímos. ¿Qué dice cuando acá aparece en el versículo 4? Comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué significa? ¿Qué dice en griego, no? Yo no sé. No estoy aquí un griego, yo estoy aquí a lo que está escrito acá. Aquí dice lenguas y punto, no dice idioma. Pero mire, versículo 6 dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. Y después hay otro versículo más, ¿no? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos? Les oímos nosotros. Y en el versículo 11. Les oímos hablar en nuestra lengua. O sea, ya pues hermano, hay que pegarnos a la Biblia, ¿no? Una cosa que los discípulos hablaron lenguas y otra cosa es que las personas que estaban ahí les oían que hablaban, que les oían en su idioma, les oían en su idioma. Yo no digo de que el Señor le interpretaba, porque eso ya es añadirle al texto, ¿no? Y eso no estoy de acuerdo con el hermano Gutiérrez. Pero tampoco estoy de acuerdo que se enseñe de que esas lenguas eran idiomas. Y tampoco estoy de acuerdo, pues, que se enseñe de que hablar en lenguas es hablar otro idioma, porque eso no enseña la Biblia. Pablo bien claro dice, yo no sé, yo retando paradigma, yo lo reto al hermano que haga un video de 1 Corintios 12, 14, respecto a los dones espirituales. No sé si lo tendrá en su internet, no sé, pero sería interesante, ¿no? Solamente yo me remito entonces a lo que está escrito. Hay unas cosas que el hermano habla en el video, ya que lo he apuntado. Por ejemplo, él dice que el Espíritu no interpretó las lenguas. Claro, porque eso no lo dice el texto. Estamos de acuerdo. Ahora, en su opinión del hermano dice, ¿no? Otras lenguas, dice, tiene que ser idiomas. No, pues no dice acá que tiene que ser. O sea, eso de tiene que ser, ya está usted poniendo su interpretación, lo que a usted le parece. Tiene que ser un idioma, tiene que ser un dialecto. Porque este hermano, ¿no? Con todo respeto, siempre me equivoco su nombre. Rubí Rosado. Voy a apuntar acá un papel ahí con un lapicero así por ahí. Apúntalo, por favor. El hermano Rubí Rosado dice que tiene que ser dialectos, un lenguaje, idioma. No, acá no se trata de que tiene que ser, porque el texto no lo dice. Más bien el texto da un entendimiento a que eran lenguas. Y esas lenguas a las que se refería el apóstol Pablo cuando él habla de las lenguas que venían, aleluya, cuando recibían el bautismo del Espíritu Santo. Una cosa es las lenguas que uno recibe cuando es lleno del Espíritu Santo, que uno habla unas lenguas, pero que son alabanzas a Dios. Otra cosa antes que se me pase, ¿no? Dice que cuando ellos oyeron, ¿no? Oyeron en su idioma, que dice que los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Entonces, ¿qué entendemos nosotros cuando acá dice que ellos oían que hablaban las maravillas de Dios? Cuando uno habla lengua, alaba a Dios, magnifica a Dios, habla las maravillas de Dios, las cosas maravillosas que Dios hace y lo maravilloso que Dios es. No es un mensaje de evangelismo, como algunos también dicen, ¿no? Ahí los discípulos estaban hablando sin haber estudiado, sin conocer esos idiomas, estaban hablando en el idioma y estaban predicando el evangelio. Eso no dice el texto. Aquí no dice que ellos estaban predicando el evangelio en el idioma del medo, del persa, de Egipto, de Panfilia, de Capadocia. No dice en la Biblia. Dice que lo que oyeron ellos es que magnificaban a Dios. Tuvo que venir Pedro, para pararse Pedro después para predicar el mensaje. Predicar el evangelio ahí. Pedro sí lo hizo. Y en el idioma que la gente pues oía ahí, ¿no? Como que era en hebreo, qué sé yo. O en griego, no sé. Pero en un idioma que la gente entendía. La mayoría de gente entendía. Y se convirtieron. Porque Pedro predicó el mensaje de salvación. Pero no vamos a decir pues lo que no está escrito, ¿no? De que los discípulos hablaron en idiomas y predicaron el evangelio a toda esa gente que estaba. No, por favor, pues. Por favor, seamos más bíblicos, pues. Entonces, cuando el hermano dice pues, que las lenguas que dice aquí, Hechos 2, eran dialectos o un lenguaje, no dice eso la Biblia. No dice. Todas las lenguas tienen sentido. Claro, las lenguas tienen un sentido, pero para el que lo entiende. En este caso es Dios. Pero para el hombre, las lenguas no tienen sentido. Y otra cosa, dejemos de usar esa palabra balbuceo, por favor. No ofendamos, por favor. No ofendamos a los que hablamos en lenguas. No ofendamos a los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Usted mismo, hermano Rubí Rosado, usted mismo dice en uno de sus videos de que usted también habló lenguas. Entonces, ¿usted qué habló? ¿Balbuceos? ¿O habló idiomas? Por eso, defínase, pues, hermano. ¿Qué cosa cree usted? ¿Que las lenguas son idiomas o son lenguas? ¿Qué habló usted? ¿Habló idiomas o habló lenguas? Porque usted dice que le invitaron a hablar en lengua. No sé, hay un testimonio que da. Pues definamos, pues, ¿no? Definamos. ¿Qué creemos? Pero bíblicamente, pues. ¿Ya? Y bíblicamente no dice que eran idiomas. No dice la Biblia. Dice que ellos lo oían en su idioma. Pero no dice que hablaban en su idioma. Está claro en la Biblia. Ahora, dice, no entiendo porque es difícil de entender esto, dice el hermano Rubí. No entiendo, así hay una parte en su video que dice, no entiendo porque es difícil de entender esto. Yo no creo que sea difícil de entender porque todo está en la Biblia. Y cuando la Biblia dice de hablar en lenguas, tenemos que ir a lo que Pablo enseña respecto a hablar en lenguas. Tenemos que ir a lo que pasó en Hechos cuando se derramaba el Espíritu Santo y los que creían hablaban en lenguas. Así que no es difícil de entender. Entonces, Pablo habla de lenguas angelicales en plural. Esta es otra cosa que dice el hermano Rubí. No, que ahí no dice que hablaban en lengua. Acá dice que hablaban en lenguas. El hermano Rubí dice, no, que las lenguas angelicales tiene que ser una sola lengua. No, la Biblia no dice que las lenguas angelicales es una sola lengua.
Porque Pablo habla en plural. Él dice, si yo hablase lenguas humanas, plural, lenguas humanas. Y después dice, y angélicas, plural. O sea, Pablo está enseñando de que hay lenguas angélicas y son lenguas. No es una lengua, porque si no dijera, si yo hablase en lenguas humanas y lengua angelical, no dice lengua, dice lenguas. Así que las lenguas, por ejemplo, en el don de interpretación, en el don de diversos géneros de lenguas, ahí está también dice, que son diversos géneros. No es una sola lengua, son diversos géneros. Ahora, quien le habla, hermano, es una persona que hasta hoy experimenta las lenguas. Y que Dios en su misericordia le ha dado el don de lenguas, de diversos géneros de lenguas, porque yo oro en lenguas, no tengo interpretación, pero hay otro hermano que tiene interpretación de lenguas y interpreta las lenguas que yo estoy hablando cuando estoy orando lleno del Espíritu Santo, ¿no? En una reunión, en un culto. Porque ciertamente estas cosas hay que hacerlas en la iglesia, entre los hermanos. No podemos estar hablando en lenguas también en el público, porque Pablo dice, van a decir que están locos. Hay que cuidarnos de eso, sí, cierto. Y cuidar también del escándalo, cuidar también del desorden, claro. Claro que hay que cuidarnos. Pero no porque haya escándalo o que haya desorden, vamos a decir, eso es del diablo, eso es de su carne, eso es balbuceo, eso no es de Dios. Mucho cuidado. Si no es de Dios, entonces ¿de quién es? Están diciendo que es del diablo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque los judíos dijeron, este echa demonios porque tiene al demonio adentro. Imagínense, tremenda blasfemia, ¿no? Cuando dijeron de Jesús, Jesús echa fuera los demonios porque tiene a Belcebú adentro y por eso echa fuera los demonios. Es blasfemia. Así que cuando uno no conoce, no sabe, mejor quedarse callado, ¿no? Y remitirse a lo que dice la Biblia. Esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo con hablar en lengua no es, pues, como algunos dicen, eso ha sido ahora último, antes no era así. Claro, es que llegó un momento en que las lenguas cesaron, porque dice la Biblia, van a cesar. Si cesaron, pues nuevamente pueden volver y ha vuelto. Y de tiempo en tiempo Dios ha manifestado el derramamiento del Espíritu Santo en muchos lugares. O yo le pregunto a usted, Pastor Rubí, yo sé que usted sabe eso. Usted sabe los avivamientos grandes que han habido en muchas partes del mundo. Los más renombrados es por el avivamiento de Gales, el de la calle Azusa. Pero eso no solamente han sido avivamientos, ha habido avivamientos en muchos países. En Chile hubo avivamientos terribles, grandes. En Perú mismo ha habido avivamientos. ¿Y qué entendemos por avivamiento? ¿Qué vemos en un avivamiento? Lo primero que se ve es derramamiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, de la manifestación de los dones espirituales, porque eso no ha cesado. Y usted mismo ha dicho, usted no es cesacionista. Entonces, ¿por qué vamos a decir que ya no se debe hablar lenguas? Que es un desorden, que es balbuceo. Mucho cuidado. Dios no cambia. Y la operación de los dones, bíblicamente, se tiene que estar manifestando hasta que venga Cristo a llevar a su iglesia. Pablo le dice eso a los corintios. Y no porque él escribe a los corintios, entonces es para los corintios, no, es para la iglesia. Miren lo que le dice Pablo a los corintios, ¿no? Primera de Corintios, ¿no? Primera de Tesalonicenses, creo, ¿no? Sí, Primera de Tesalonicenses, me estoy equivocando. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos allá a la Biblia. No, es Primera de Corintios. Primera de Corintios. Mira lo que dice. Capítulo 1. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo pensaba Pablo que va a encontrar el Señor a la iglesia. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que
Hay que esperar a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, pero ejercitando los dones espirituales. No debe faltar ningún don en la iglesia. Esa es la idea. Entonces, por eso entendemos, y por experiencia entendemos, que los dones se siguen manifestando. El hecho de que haya algunos desordenados y hay algunos que no controlan las cosas de Dios, no controlan esas manifestaciones, bueno, eso es problema de ellos, ¿no? Pero no por eso yo voy a decir, ay, las lenguas, eso es un desorden, eso no es de Dios, no hay que hablar, Pablo dice, no impidáis hablar en lengua. Pablo dice, ojalá que todos hablen en lenguas. Entonces, vamos a ir avanzando, ya terminando, viendo algunos apuntes que he hecho de acuerdo al video de cada nuestro hermano Rubí. Bueno, ya entendemos eso, ¿no? De que las lenguas angelicales no es una sola lengua, pues. Está en plural. Quitar eso de hablar cuando se refiere a las lenguas que hoy en día también se hablan, decirles pues que son balbuceos. Es muy tosca esa palabra, balbuceo. Si alguien quiere hablar así, es gente que no se entiende, no ha entendido, no ha experimentado estas cosas, definitivamente. Ahora, no es que uno se crea más espiritual. No es que uno que habla en lengua se crea más espiritual. Si aquel que habla en lengua se cree más espiritual, es un problema de él. Eso no es correcto. No es que nosotros decimos que hay que hablar en lengua para ser más espiritual. Por favor, hermano Rubí, me sorprende que usted, un hombre, pues, ¿no? Pastor, piense de esa manera. Que se habla en lenguas para creernos más espirituales. No. Bíblicamente sabemos qué cosa es un creyente espiritual. Las lenguas, Dios las ha dado al creyente para que ore en el Espíritu. Ahora, eso es otro tema. ¿Qué cosa es la oración en el Espíritu? Tengo material bíblico para poder afirmar que la oración en el Espíritu es la oración en lenguas. Yo lo demuestro con Biblia, no con el griego, ni con el hebreo, no. Con Biblia y con experiencia propia. Con experiencia propia. Entonces, una cosa es lo que dice en Hechos 2 y otro lo que dice en 1 Corintios 12, 14. Sí, ciertamente. Son dos cosas distintas. Hablar de lo que dice en 1 Corintios ya es otro tema. Es otro tema también muy largo. Lo cual no sé qué interpretación tiene el hermano Rubí Rosado. Pero me imagino que tendrá una interpretación como la mayoría de gente que no ha experimentado el poder de Dios. Y si lo experimentó en un tiempo, pues lo ha contristado o lo tiene apagado. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Ves? Claro, se ponía las manos, venía el poder de Dios, venía el fuego de Dios. Por eso, cuando la Biblia habla de lenguas de fuego, o como de fuego, es fuego, ¿no? Uno siente el fuego. Pablo dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. ¿A qué se refiere? Bautismo del Espíritu Santo. Entonces, para terminar, mi amado hermano Rubí, yo no sé si lo verá este video, voy a tratar de mandarle por Facebook, o de alguna manera voy a hacerle llegar, con todo respeto, ¿no? No pretendo buscar popularidad ni figurar, no, eso no es mi idea. Por eso que no tengo canal. Tengo un canal ahí de YouTube, pero no mando videos porque ahí te piden pues, que tengas un montón de suscriptores, ¿no? Y yo no estoy en ese asunto, ¿no?
Pero toda vez que pueda hacer un video así, lo voy a hacer para dar mi opinión, porque el mismo hermano Rubí dice, ¿no? Uno debe dar su opinión, debe hablar, y ahí lo estoy haciendo. Pero es conforme a lo que está escrito. En el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos, los discípulos, los creyentes, hablaron en otras lenguas. Y ese detalle, ¿no? Dice, otras lenguas. Entonces el hermano Rubí dice, si ahí dice otras lenguas, entonces eran unas lenguas que no eran las que hablaban ahí. Es un entrever, ¿no? Es que no eran idiomas, pues. Eran lenguas. Yo no dudo de que se haya dado casos en donde un misionero puede haber ido, no sé, al África sin saber hablar africano y se haya visto en una ocasión en donde empezó a predicar en africano. Dios puede hacer ese milagro también. ¿Por qué no? Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Pero vamos a lo que está escrito en la Biblia. Hechos 2, verso 4, dice que hablaron lenguas. Y conforme enseña Pablo, eso eran lenguas angelicales. Porque dice que las lenguas angelicales, las lenguas no es para que lo entienda el hombre, sino para uno hablar con Dios. Y eso de hablar con Dios es orar. ¿Qué cosa es orar? Hablar con Dios. Y orar en el Espíritu es hablar en lenguas, porque Pablo dice, ¿no? ¿Qué dice Pablo? En el libro de 1 Corintios, un poquito nomás voy a hablar eso, ¿no? Capítulo 12, ¿no? O 14. 15. 14, 15. Mira lo que dice Pablo. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ahí está. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, ¿qué cosa es orar con el Espíritu? Versículo 14, primero dice, porque si oro en lenguas desconocidas, ahí está, lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, hay que orar en lengua desconocida. Hay que orar en lengua desconocida. Eso es orar en lengua, eso es orar en el espíritu. Porque dice, mi espíritu ora. O sea, Pablo está enseñando claramente aquí que el que ora en lenguas está orando en el espíritu. Pues hermano, ¿qué dice aquí en la Biblia? Y dice, verso 15, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, hay que orar con el espíritu, o en el espíritu, pero también hay que orar con el entendimiento. Obviamente, pues en la iglesia no vas a orar en el espíritu. En la iglesia hay que orar con el entendimiento. En una iglesia, una congregación no va a estar hablando en lengua si no hay intérprete. Y normalmente es que no haya intérprete porque hoy en día la iglesia está pasando por una tibieza terrible y la mayoría de iglesias no hay estas manifestaciones. Y no es porque Dios ha cesado o porque Dios ya no quiere dar. Dios sí quiere dar esa manifestación. El problema es que nosotros no lo buscamos. El problema es que esa iglesia está entretenida en cosas de esta vida. El problema es que la iglesia está metida con dramas, con coreografías, con teatros, con películas. No buscan a Dios en oración, en ayuno, para que estas cosas se den. Sin embargo, hay iglesias que sí lo hacen. Y Dios ahí está manifestándose. Dios se va a manifestar donde le buscan, donde le piden, donde le claman, donde le creen. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios nos ayude para entender lo que enseña la palabra del Señor. Y nuevamente un saludo con todo respeto a nuestro hermano Rubí, un siervo de Dios. Me gusta mucho sus videos que
que desmienten al calvinismo, totalmente de acuerdo, hermano. Totalmente de acuerdo con sus videos, donde usted pues les refuta a los calvinistas, ¿no? Que creen en un Dios cruel, un Dios sádico, que crea al hombre, le da vida, para después el torcerle el cuello, ¿no? Y mandarlo al infierno. Ese es el Dios de los calvinistas. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Hasta otra oportunidad.